Eh, Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según el horario en que me esté escuchando, profesor. Mi nombre es Sergio Maripán, soy estudiante de primer año de psicología y a continuación voy a desarrollar mi mapa conceptual de cierre de asignatura. Mi mapa conceptual busca responder un poco a una pregunta que se planteaba en el enunciado de la actividad, que es cuáles son las fases del proceso de recolección y análisis de datos de una investigación y cuáles son sus principales características. Yo a partir de todo este proceso de aprendizaje llegué a la conclusión de que puedo llegar a saber eso a partir del aprendizaje de la estadística y de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En una primera instancia me gustaría partir definiendo el concepto de estadística descriptiva, y es aquella disciplina científica que se caracteriza por ser un conjunto de métodos y técnicas por los cuales uno recolecta, organiza, resume, presenta y analiza los datos numéricos relativos a un conjunto de individuos o de datos en sí mismo. Presenta algunas características como por ejemplo la matriz de datos, que sirve para ordenar los datos recolectados. También tenemos la tabla de frecuencias, que sirve para resumir la información que yo recolecto. Y por último los gráficos, que en el fondo sirven para completar las tablas. Algunos de los gráficos son los gráficos de torta, el gráfico de barra, el histograma. Otro de los puntos que aprendí en la unidad uno, me olvidé de mencionar que lo que estoy señalando ahora está en el contexto de la unidad de aprendizaje número uno, ¿ya? Que está acá. Otro de los aprendizajes que yo alcancé en la unidad número uno fueron los relacionados a la recolección de datos. Este concepto que yo manejaba de manera amateur, informal, en la cátedra de estadística, aprendí que se entiende por recolección de datos como un plan detallado de procedimientos que nos van a dirigir a resumir datos con un propósito específico. Eh, Existen dentro de la recolección de datos los instrumentos de medición que se entienden como es un adecuado que registra datos observables que representan datos que son verdaderos o son verdaderos a las variables. La recolección de datos, por su parte, tiene ciertos requerimientos para ser medidos. Estos son, en primer lugar, la confiabilidad, que se explica como el grado que la aplicación repetida de este instrumento va a producir el mismo resultado constantemente. También la validez, que se define como el grado en que un instrumento está midiendo lo que realmente pretende medir, y la objetividad es la que tiene que ver más con el científico, que es el grado en que el instrumento va a ser permeable a la influencia de sesgos culturales o de otro tipo. En una tercera instancia, aprendí respecto a la muestra. Y aprendí que existen dos tipos de muestras. La primera de ellas es la muestra no probabilística, perdón, la muestra probabilística, que es aquella cuando los elementos son elegidos al azar. Yo no manipulo a quien elijo. Dentro de esta muestra probabilística existen tres tipos. La aleatoria simple, que es aquella donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Después la muestra estratificada, que es aquella en que consiste cuando hay diferentes grupos dentro de la población y me aseguro de elegir elementos de toda esta población. Cada uno de los elementos puedo elegir. Y por último, el muestreo por racimo, que es cuando los sujetos están conglomerados en lugares específicos. Por ejemplo, en uno de los videos explicativos de la clase ponía el ejemplo de los niños en los colegios. Ahí yo los tengo conglomerados a todos. Y por otra parte está la muestra no probabilística, que es aquella donde los elementos no son elegidos al azar.